Saludos estimados compañeros, estamos revisando lo que es la programación de un PLC, pero en lo que es un diagrama de bloques. Para esto vamos a acceder entonces al software con el que hemos estado trabajando, que es el Logosoft Comfort versión 8.3. Una vez que estamos en el programa, esta es la interfaz con la que vamos a contar nosotros. Voy también a utilizar, para poder darles una mejor explicación, el software KDesimu, en el cual nosotros vamos a poder realizar lo que es un diagrama de control. Entonces yo les había solicitado que trabajemos en lo que es una función AND y una función OR. Es decir, esto ya lo vimos en clase y les había dicho que hay dos funciones, ¿no? Una que es función AND, otra que es función OR. En la función AND nosotros vamos a trabajar con dos pulsadores o dos interruptores y los vamos a colocar de esta manera. Habíamos hecho mención que, si ustedes se dan cuenta, esta es una conexión en serie y le voy a poner que este es el switch 1 y este va a ser el switch 2. Necesitamos un cable de energía que representa la fase y necesitamos un cable de energía que representa el neutro. Adicional, vamos a encender un contactor, la bobina de un contactor, el símbolo de la bobina de un contactor. Necesitamos cables para poder unir estos elementos. Y no nos olvidemos de darle nombre a nuestra bobina, ¿no? Le voy a poner B1. Listo, entonces estoy seguro que ustedes recuerdan y me ayudan identificando lo que ya hicimos en el aula, que esta es una conexión en serie. Son dos interruptores colocados en serie para poder encender una bobina. Si yo me voy a la función OR, para la función OR voy a tener la misma situación, dos interruptores, pero esta vez los interruptores van a ser en paralelo. Ojo, ¿no? Estamos trabajando con interruptores y los interruptores, a diferencia de un pulsador, basta con presionarlos una vez para que ellos se queden activados. Necesitamos la misma situación, una fase, un neutro, conectar nuestros elementos. Y estoy seguro que ustedes ya pueden identificar que esto es una conexión en paralelo. Lo hemos visto en clase ya, estamos repasando simplemente lo que ya habíamos revisado. Le doy un nombre a estos interruptores. Recordemos que dentro de esta simulación S1, por ejemplo, ya está utilizado, entonces le voy a dar como el interruptor 3 y este va a ser el interruptor 4. Asimismo, la bobina 1 ya está utilizado, entonces tengo que utilizar la bobina 2. Y perfecto, ahora sí, nuevamente regreso y les digo, esta es una conexión en serie, esta es una conexión en paralelo. Más que todo quiero que lo relacionen, que lo que es una conexión en serie va a ser una función AND, lo que es una conexión en paralelo va a ser una función OR. Posteriormente vamos a simular. Entonces, cuando simulamos, la función AND me indica que basta con que uno de los dos interruptores, necesita cumplir la condición de que los dos interruptores deben estar activados para que funcione mi bobina. Ahora no funcionó claramente, ¿por qué? Porque nos falta alimentar, nos falta indicar que este es el cable para la fase y este de acá abajo es el cable para el neutro. Perfecto, volvemos a simular. Y como ustedes pueden ver, la función AND, si uno de los dos no está activado, si no se cumple una de las dos condiciones, mejor dicho, mi bobina no se va a activar. Entonces, obviamente, claro, cuando yo activo los dos interruptores, permite el paso de energía y se activa mi bobina 1. Mientras que en la función OR me dice, con que uno de los dos interruptores esté activado, mi bobina ya se va a encender, ¿sí? Entonces, hagamos énfasis a esto, ¿no? La función AND prácticamente en español es una función y. Me dice que si S1 y S2 están encendidos, entonces la bobina se va a activar. Si solo S1 está activado y S2 no está activado, pues no pasa energía y no se va a encender la bobina.
Mientras que en la función OR o función O en español me dice con que S3 o S4 está activado, ya tu bobina se va a activar. ¿Sí? Entonces con esto habíamos caminado para poder entender lo que es un diagrama de bloques en nuestro software del PLC o en la programación del PLC. Entonces en el PLC yo les había solicitado que repliquemos prácticamente esta función AND en diagrama ladder y esta función OR en diagrama ladder, pero en diagrama de bloques aquí. Entonces para eso yo les había dicho que una vez que abrimos el software nos deslizamos del lado izquierdo y vamos a encontrar esta parte que dice funciones básicas. En funciones básicas vamos a buscar primerito la función AND y vamos a colocar de esta manera. Posteriormente, asimismo en funciones básicas vamos a encontrar la función OR y lo vamos a colocar de esta manera. Son dos diagramas de bloques a los cuales les tenemos que configurar. Asimismo necesito dos pulsadores o dos entradas. Entonces usted en el lado izquierdo navega y va a encontrar esta parte que dice entrada. Necesitamos dos, S1 y S2. En este caso el PLC me reconoce como I1 e I2 y voy a utilizar otras dos entradas para la función OR y me lo reconoce solito, no como I3 y I4. Al final yo quiero activar una bobina. Para buscar la bobina, asimismo usted se desliza del lado izquierdo y aquí me dice salida. Y mi PLC, recordemos que lo reconoce como Q o le asigna la letra Q. Y listo. En la función I, esta es la función I. Vamos a colocarle unas letricas. Eso, función AND. Esta es la función AND. Y esta es la función OR. Listo, entonces, ¿qué me dice? Me dice que en la función AND esta condición se va a comparar con esta condición. Yo tengo varias linitas aquí, yo puedo hacer varias, cuatro condiciones prácticamente. Y listo. Y voy a conectar a la salida. En la función OR lo mismo. Me dice, voy a ver cuál es la condición que se cumple entre I3 e I4 para que se active la salida Q. Y esta es mi salida al PLC. Bien, recordemos que I1 e I2 es una entrada física, I3 e I4 también es una entrada física. Cuando yo tengo la parte física, yo tengo entonces que mi botón 1, miren, es de color rojo. Quiere decir que este es un contacto normalmente cerrado. El botón 2 es un botón de color verde, quiere decir que es un botón normalmente abierto. Esto es un pulsador, ¿no? Pulso, funciona, dejo de pulsar, no funciona. Y nos vamos con el botón I3 y también es de color verde, entonces normalmente abierto. Vamos a simular entonces lo que es solo la función AND por el momento, ¿sí? Entonces para la función AND me dice que yo tengo la entrada I1 y la entrada I2. Ahora, quiero que nos fijemos en algo, quiero que me ayuden fijándose en algo, mejor dicho. Primerito voy a cargar esta programación. Entonces, para cargar esta programación, usted dentro del software busca esta parte, ¿no? Que dice PC al logo. O bueno, como no tenemos, nosotros vamos a simular. Para simular, nosotros dentro de este software vamos a buscar esto que dice simulación. Dice presiona aquí o presiona la tecla F3. Una vez que yo le presiono ahí, por la parte de acá abajo se me muestran toditos mis interruptores y Q1, Q2 que son las salidas a la bobina. Entonces, ¿qué me dice? Me dice que si yo presiono I1 y yo presiono I2, solo entonces mi salida Q1 se va a activar. Pero si una de las dos no está activada, miren, Q1 permanece apagado. Esta es la función AND. ¿Qué dice la función OR? Me dice que si I3 o I4 está encendido, es suficiente para que se active la salida Q2. Y entonces con que I3 o I4 está encendido es suficiente. Si se activan las dos, pues no pasa nada porque ya se está cumpliendo igual la condición. Ahora vamos a ver esta mismo en lo que es un PLC. Entonces voy a descargar. Recordemos, ¿no? Primerito me pregunta cómo está conectado tu PLC. Está conectado por un cable de internet.
Por acá me dice, en mi caso yo tengo 2 tarjetas de red, entonces me dice selecciona. Si no lo encuentren en una de las tarjetas, tienen que cambiar para que les encuentre. Cuando yo doy clic aquí en actualizar, va a encontrar el PLC que tengo conectado, le doy clic en aceptar y me va a decir, no, el dispositivo está activado. ¿Quieres desactivarlo para poder programar? Le doy clic en sí y empieza a programarse. Me dice, el dispositivo estaba desactivado. ¿Quieres activarlo para poder simularlo? Sí, también. Y listo, entonces me voy a la parte de acá y me dice no. Me dice que si yo presiono I1 y yo presiono I2, solo entonces se va a activar mi PLC. Pero si ustedes se dan cuenta, presionando I2 ya se activa mi salida Q1. ¿Cuál es la situación? La situación es que I1 es de color rojo, es normalmente cerrado. Es decir, cuando yo le estoy presionando a él, se está convirtiendo en un normalmente abierto. Cuando yo le estoy presionando a él, pues está permitiendo el paso de energía. ¿A qué me refiero? I1 ya se sobreentiende que es un contacto normalmente cerrado, físicamente cerrado. Entonces yo aquí estoy redundando al decir que es un contacto cerrado. Entonces probemos las siguientes opciones. Yo le doy doble clic y me dice en la simulación. ¿Cómo quieres que sea la simulación? ¿Abierto o cerrado? Pero esto, como su nombre lo dice, solo me sirve para la simulación. ¿Qué vamos a aprender o qué vamos a hacer? Voy a cortar esta señal. Y de mi lado izquierdo, todo esto me voy a buscar las funciones básicas y quiero que trabajemos con la función NOT. La función NOT prácticamente es como multiplicar por -1 para cambiarle el signo a esta señal. Es decir, esta señal de I1 que físicamente es cerrada, le voy a conectar aquí. Y esta función NOT lo que hace es cambiarle de lo que es cerrado a abierto. Y esto le conecto acá. Entonces ahora sí tengo 2 señales abiertas. Voy a cargar el programa y está ejecutándose ya. Listo, ahora sí, me dice que cuando yo presiono I1 y cuando yo presiono I2 al mismo tiempo, podemos ver que la salida Q1 se activa. Si yo suelto una de las dos, la salida Q1 se desactiva. Esa es la función I. La función I me dice que todos los pulsadores o interruptores que están conectados en serie deben estar activados para que se active mi salida. Caso contrario, no sucede, no. Solo con aplastar uno u otro no va a suceder. Aplastando los dos al mismo tiempo, se va a encender la salida Q1. Si yo pongo 3 condiciones, sería I1, I2 y 3. ¿Ya? Ahora, vamos a lo que es la condición OR. En la función OR me dice que tengo I3 y I4. Yo voy a cambiar esto porque tengo solo 2 botones físicos. Entonces este le voy a poner I8, este le voy a poner I11 y este le voy a poner I2 e I3. Físicamente tengo solo esos botones, ¿no? Por eso le voy a poner I2 e I3. Listo, y voy a cargar este programa nuevamente. Cada que hago un cambio en mi programación, yo tengo que pasarlo a mi PLC. Listo, acabé de programar la función OR. Y en la función OR me dice que con que yo presione una sola vez I2 o I3, mi salida Q1 se va, o mi salida Q2, mejor dicho, se va a activar. Y perfecto, miren, con yo presionar una sola vez I2, si ustedes se dan cuenta, la salida Q2 se está activando, la del color naranja. Suelto, obviamente se desactiva porque es un pulsador. O presiono I3 y también se activa. Si presiono las dos, no pasa nada porque se está cumpliendo la condición. Esta es la función OR. Perfecto, entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Es replicar esta conexión, ¿no? Esta es una programación en diagrama de bloques para la función I y para la función O en inglés función AND y función OR. Prácticamente, ¿qué estamos aprendiendo, compañeros? Esta es mi programación ladder, lo que hemos aprendido el semestre anterior. Esta es mi programación ladder. El objetivo es controlar las salidas, las bobinas, Q1, Q2. Pero a esta programación ladder ahora lo estamos viendo en diagrama de bloques. ¿Sí? Entonces, esa es la tarea que tenemos, replicar estas funciones. Lo podemos hacer en computadora, ¿sí? Para quien dispone, o se lo puede hacer a mano, dibujado en papel para poder cumplir con la tarea. Saludos, compañeros.